aquel día horrible de 1951, entre los escombros recalentados de Berlín, porque su intención había sido haber ido a Alemania, pero realmente estuvo unos 6 meses y se devolvió a Francia. Que él se refiere a unos coloquios tan tendenciosos como tediosos en la Humboldt University, el que coincide con los existencialistas mexicanos. La siguiente cita parece situar las cosas de la perspectiva de Martín. Dice: conviene, sin embargo, tachar cada recuerdo y someter la memoria a una rígida disciplina. Se trata justamente de no vivir desde los escombros de un pasado memorable y por ende de no convertirse en la sombra de ese que alguna vez fuimos. Todos, en verdad, se aleja irremediablemente, y con ello la memoria comienza a perder terreno en algún punto. Esa casa fantasma, sin embargo, no siempre corresponde a la experiencia de un orden seguro, protector, diurno, sino con alguna frecuencia traduce la vivencia de esas fuerzas oscuras, muertes, discordias, ruina o siniestros, que trabajan contra todo orden, minándolo, quebrándolo, reduciéndolo a escombros. Puede ser, asimismo, ambas cosas: la nostalgia de un orden perdido y un inventario de escombros. Ahora bien, yo voy a saltarme a Lucas, porque sería meterme en demasiado, si sería como apartarme un poco de Cerda. Pero constantemente hay que recordar que Lucas es un poco su imitable como escritor. Pero no conviene dejar de mano a los hispánicos, a los españoles. Yo preparé una notita sobre los antecedentes hispánicos del ensayo Martín Cerda. ¿Esto por qué? Porque el mismo Cerda dice: nunca he negado provenir del enorme pensador español, se refiere a Ortega, porque entre otros innumerables asuntos le adeudo hasta el proyecto de vida que he intentado llevar adelante, y por el siguiente ser el que ahora soy. Ahora, América también es importante, estuvo también entre sus proyectos. Este proyecto fue un ensayo sobre la visión de América en Alfonso Reyes. Proyecto que entre 1961 y 1963 se barajó entre un impresionante número de fichas, apuntes y planos, papelería, según confiesa, que en su mayor parte fue dar al fuego cuando con Guillermo Sucre y Luis García Morales estaban a cargo del suplemento literario de Caracas. Es decir, realmente una autoinquisición, es decir, se autocensuró, volaron los textos, y ahí a lo mejor nos fregaron algunos proyectos, pero sí que la idea también de hacer algo sobre América estuvo en su mente. Ahora, dice Martín, para el escritor hay una cuestión de honor intelectual, en no escribir nada susceptible de prueba sin poseer antes esta, pero lo es lícito borrar de su obra toda apariencia apodíctica, dejando las comprobaciones meramente indicadas en el ipse, de modo que quien las necesite puede encontrarlas y no estorben, por otra parte, la expansión del íntimo calor con que los pensamientos fueron pensados. Ahora, con todos estos antecedentes breves, dice, hay que preguntar qué es un libro. Unamuno revela algo sobre su modo de escribir. Dice: he escrito algunos libros, pero me parece que me moriré sin haber logrado hacer un libro arquitectónicamente construido. Ahora, lo curioso es que Urán María, discípulo amado de Ortega, dice: ¿cómo son los libros de Ortega? En rigor habría que decir que nunca escribió uno, los que por su extensión debieran considerarse así, por su estructura no llegan a serlo. Quiero decir que son incompletos. Cuidado, porque evidentemente ahí caemos, ¿no es cierto?, como María, que es un muy buen crítico,
se da cuenta, ¿no es cierto?, que se está confundiendo una definición material de libro de la academia o cualquier conjunto de páginas que tienen una repunte de páginas que excede de 50 páginas, de ahí para arriba es un libro y de ahí para abajo será folleto. Por eso se refiere más bien a un concepto formal, material, un concepto material del libro. De ahí que Unamuno, Ortega y también Martín no crean esa unidad meramente material para definir al libro. Entonces dice, habla por ejemplo la economía interna del libro, ¿no? Y quizás sobre todo su innovación en el estilo y la recreación de los géneros literarios menores, dice, el artículo y el ensayo. María ahí todavía está, ¿no?, en la concepción antigua, es decir, de que el ensayo todavía es un género literario menor, es decir, artículo y ensayo, géneros literarios menores. Por tanto, lo que hace Cerda, ante estos antecedentes proclives al ensayo, ya que todo esto fueron ensayistas, Ortega, Unamuno, el propio María, intenta una nueva noción de ensayo. Por eso que hace una cosa que se llama ensayo sobre el ensayo. Es decir, él está criticando al ensayo en sentido material desde un nuevo concepto de ensayo, que es el que tiene, el que ha desarrollado tempranamente ya en Francia. Tal como Ortega se preguntaba si era posible una nueva retórica, Cerda estima del caso exponer una nueva noción de ensayo, consignando en su ópera prima precisiones para cobrar distancia de lo que entonces se entendía por ensayo. Tales son la proliferación de una falsa ensayística que constituye uno de los rubros favoritos de la llamada industria cultural moderna, la equivocada imputación de la condición de ensayo a libros útiles, monografías, tratados, manuales o crónicas, o de los libros superfluos. Obviamente, Cerda necesitó fijar el sentido y alcance de los términos que así lo requerían para marcar diferencias con los conceptos imperantes en su época. Tanto ayer como hoy el ensayo muestra una propensión a ser la bonne affaire, apta para todo servicio. Fondo, la criada para todo servicio. Por eso me río mucho cuando aquí me dicen que soy ensayista. A lo mejor es como una especie de passe-partout para todas partes. La verdad que, en definitiva, el auténtico ensayista era Martín, que apenas fui, qué sé yo, medio para editor nomás. Pero eso significaba un poco darse cuenta de los papeles que uno tenía al frente. Para que las cosas eran distintas. Es decir, un ensayista no es lo mismo que los otros. Es el cuento.